bendiga a todos mis amigos del Facebook. Un saludo para todos. En especial, hoy quisiera mandar un muy especial saludo a todos mis familiares allá en la finca Taquiscuareo, Michoacán. En especial a mi hermano Arnulfo y su familia, su esposa y sus hijos y sus hijas. Que Dios los bendiga a todos y que Dios los siga bendiciendo ricamente. Hoy quisiera compartir con ustedes la segunda parte de hermenéutica, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Hoy quisiera compartir con ustedes un poquito más de lo que es la hermenéutica. Como ya les había dicho, es una serie de reglas, obviamente no bíblicas, pero que sirven para mantener un orden de predicación de la palabra de Dios. Reglas obviamente creadas y establecidas por el hombre, pero que son muy útiles, porque como ejemplo quisiera mostrarles a mis espaldas el puente de Benicia. Estoy en el puente de Benicia, California, entre Benicia y Martínez. Hay reglas de tráfico que nos dicen a qué velocidad ir, a qué velocidad, y hay miles y miles de reglas de tráfico, leyes que tenemos que respetar para poder nosotros manejar bien y al mismo tiempo respetar a los demás conductores, ¿verdad? Y asimismo las leyes de hermenéutica son también leyes, reglas establecidas por el hombre para que la palabra de Dios no sea mal interpretada por las personas que se pasan de listos, aprovechándose de la palabra de Dios y de las cosas de Dios para manipular a las personas. Y las reglas de hermenéutica son muy útiles para esto, porque se imaginan, si no hubiera reglas de tráfico, sería un desastre. De igual manera, las reglas de hermenéutica nos ayudan a que no haya tantos desastres en las predicaciones de la palabra de Dios. La hermenéutica es, como ya había dicho, una rama de la teología, que la teología en lo personal a mí no me gusta, porque cada quien tiene su teología. Está la teología de la Iglesia Católica, está la teología de los Testigos de Jehová, de los sabadistas, Seven Days Adventist, del mormón. Cada quien tiene su teología. ¿Y qué es la teología? La teología es el estudio de Dios. Amén. La teología es el estudio de las virtudes y de los acontecimientos de Dios. Pero a mí no me gusta, porque más el justo por la fe vivirá. Viviremos por fe y para fe. Alcanzaremos la salvación por fe y para fe. Viviremos la vida eterna por fe y para fe. Amén. La teología fue usada primeramente por Platón. Escuche usted, 400 años antes de Cristo. Platón fue un filósofo. Platón vivió en Atenas, Grecia, alrededor de 400 años antes de Cristo. Pero ahora la filosofía se ha estado infiltrando en las iglesias, y seguramente, así como se estaba infiltrando en la iglesia de Colosenses, que hablaba
el apóstol Pablo a la iglesia de Colosenses, diciéndoles: mirar que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos de este mundo, y no según Cristo. Conforme a los rudimentos de este mundo y no según a los rudimentos de Cristo Jesús. ¿Y por qué huecas sutilezas? Las huecas sutilezas son como todas esas doctrinas falsas de la prosperidad que usan palabras cómodas que a la gente le gusta escuchar para atraer gente, diciendo que Dios los va a hacer ricos, que Dios los va a prosperar, y escuchando les dicen puras palabras de huecas sutilezas, que lo que les dicen no tiene sentido. Las huecas sutilezas son esas palabras atractivas que usan para evangelizar, que usan para atraer gente, diciéndoles lo que a la gente le gusta escuchar. De esa forma están atrayendo gente a los pies de Cristo, parecido a Amway, que van a ser ricos, que Dios tiene planes muy bonitos de prosperidad, que porque tenemos un Dios rico, y hablándoles puras palabras que van de acuerdo a los rudimientos de este mundo y no según a los rudimentos de nuestro Señor Jesucristo, quien dijo: el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Amén. Volviendo al tema de la teología, que son dos palabras compuestas en griego, que la primera es theos, que quiere decir Dios, la segunda es logos, que quiere decir la ciencia o estudio, que en pocas palabras es la ciencia o el estudio que estudia las cosas de Dios y sus virtudes y su divinidad. Amén. Sin dejar a un lado también la teología de Discovery Channel, History Channel y National Geographic. Amén. Ellos también tienen su propia teología, su propia forma de estudiar los acontecimientos de Dios, y ahí se la pasan buscando si fue cierto, si en realidad sucedieron las cosas, si hay pruebas que demuestren los acontecimientos, las obras de Dios, las obras de nuestro Señor Jesucristo, etcétera. Pero yo creo que Dios tiene el poder para revelarnos en una pantalla gigantesca las cosas del reino de los cielos, pero no lo hace porque nosotros vamos a ser salvos por fe, no porque estemos viendo las cosas, porque nos comportaríamos como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, como le dijo nuestro Señor Jesucristo a Tomás: has creído porque has visto, más bienaventurado es el que ve, el que cree sin ver. Amén. Más bienaventurado es el que cree sin ver. Amén. La teología es importante a nivel terrenal, pero no para con Dios. Lo que yo le aseguro es que cuando lleguemos a la presencia de Dios, allá no vamos a poder impresionar a Dios con nuestro certificado de teología hermenéutica, porque eso es a nivel terrenal. Amén. A nivel terrenal, para cumplir con la otra parte que se requiere para servir a Dios a nivel terrenal, porque sin el estudio no pueden recibir la credencial de ministros, no pueden trabajar en la obra de Dios. Pero
pero eso es para uno mismo, es para ellos mismos, pero no para que se vanaglorien diciendo tengo un doctorado en teología. Amén. Porque hoy hasta doctores le dicen a los que estudian teología. Dice Santiago capítulo 1 verso 5 que el que esté falto de sabiduría pídasela a Platón y él se la dará en abundancia. No, ¿verdad? Dice el que esté falto de sabiduría pídasela a Dios, el cual da en abundancia a todos y sin reproche. Amén. La sabiduría viene de Dios. Jeremías 33:3 dice, clama a Platón. No, ¿verdad, mis amigos? Dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Amén. La verdadera sabiduría, mis hermanos, viene por iluminación de Dios. Amén. No por revelación, porque las cosas reveladas ya las tenemos, sino que hoy necesitamos sabiduría para entender las palabras, la palabra de Dios que ya tenemos, que ya se nos fue dada. Ahora lo que necesitamos es pedirle a Dios que nos ilumine para entender su mensaje. Amén. El verdadero conocimiento de las cosas de Dios viene precisamente por medio de Él, por medio del Espíritu Santo, por medio de la iluminación cuando estamos leyendo la palabra de Dios, por iluminación, por el entendimiento, por poder nosotros captar y entender el mensaje de Dios. Y si usted no lo entiende cuando está leyendo la palabra de Dios, pídale a Dios que lo ilumine y Él le va a dar sabiduría para que usted pueda entender su palabra, su bendita palabra en abundancia. Amén. Por medio del Espíritu Santo, porque es quien nos da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Por el Espíritu Santo es que llegamos a la plenitud del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y a conocer nosotros las cosas de Dios. Amén. Que Dios me los bendiga a todos.